Vamos a iniciar una nueva serie con el título tan simple, 2 sílabas, Pablo. Y en esta serie queríamos hablar de una parte de la historia y un conjunto de libros que quizás conocemos de oídas, Gálatas, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, pero igual si preguntas a alguien de qué está hablando Filemón, pues te quedas igual, no lo sabes, o Filipenses o Efesios, y entonces con el propósito de dar una mayor visión a la Iglesia y también instruir en el conocimiento de la palabra de Dios, pues permitidme el poder desarrollar durante 9 semanas, cada una de las cartas de Pablo y también la historia de Pablo. Si tenemos una segunda diapositiva que podemos proyectar, simplemente para que te sitúes, inicialmente pues se habla a nivel histórico de la humanidad, de la creación, luego de la caída por el pecado, luego los patriarcas como hemos llamado Abraham, Isaac, Jacob. Luego tenemos pues Moisés, todo el éxodo con el pueblo de Israel a partir de Egipto, la distribución a través de Josué de los diferentes territorios en las diferentes tribus de Israel. Luego cómo se inicia por la época de jueces y posteriormente los reyes. Después del rey Salomón, empezando por Roboam y Jeroboam, hay una división del reino, el norte y el sur. Luego, después de ese reino dividido, pues el reino del norte es deportado a Siria y ya no vuelven, es diáspora, y el reino del sur es deportado posteriormente a Babilonia y luego hay un retorno con Nehemías, con Zorobabel y con Esdras. Y luego hay 4 siglos de silencio y comienza la palabra de nuevo a través de Zacarías, de Elisabet, de Juan el Bautista y llega Jesús. Y a partir de Jesús pues vienen esos evangelios que explican la historia del Salvador y Jesús habla de que Él es necesario marchar para enviar al Espíritu Santo juntamente con el Padre y se inicia la Iglesia, los que estamos llenos del Espíritu Santo para transmitir sus verdades. Empieza el inicio de la Iglesia, cómo se desarrolla a lo largo de todo el núcleo del Imperio Romano en torno a la ciudad de Jerusalén y va, digamos que alcanzando diferentes naciones y luego llega pues a mediados del siglo I, a los años 50 aproximadamente, pues un personaje llamado Pablo que va a escribir cartas, que va a hacer viajes misioneros y que va a impactar. Finalmente, pues el resto de los tiempos pues está anunciado en diferentes cartas proféticas y también en el libro de Apocalipsis. Así que en estos 3 minutos que quizás he utilizado, te he dado un panorama de toda la historia de la humanidad. Y nosotros como Iglesia hemos hablado en Antiguo Testamento, la última serie, pues desde la creación hasta el reino más que dividido, el retorno, mejor dicho, y en otra época hemos hablado del Evangelio de Marcos y de toda la historia de Jesús. En otra de las series hemos hablado del libro de Hechos y cómo se desarrollaba la Iglesia. Y también en otra serie hemos hablado de Apocalipsis, pero no hemos hablado de Pablo y de las cartas. Por tanto, después de este bloque de 9 semanas vas a tener toda una biblioteca de vídeos en nuestro canal que puedes consultar en cualquier momento. Si te has perdido alguna de las series porque te has incorporado más tarde, pues puedes ver capítulo a capítulo toda la historia de la Biblia. Y mi objetivo es que puedas moverte en la Biblia con la soltura necesaria para que sea fuente de vida. Así que gracias por la introducción, pero era necesario para ubicarnos. Y comenzamos hoy la primera predicación de esta serie, que básicamente va a ser toda la historia de Pablo, porque las otras será, como decía, pues cartas o grupos de cartas en las diferentes predicaciones. Y hoy os quería hablar de una vida transformada, la vida de Pablo. Y bueno, entre algunas personas de poquitos de la iglesia hemos coincidido en ver un vídeo que me impactó, que encontró Alicia,
de un tal José Hernández, que es neurocirujano en Estados Unidos, y en un podcast que es entrevistado, él comienza cómo se está investigando de una forma bastante rápida y con bastante interés el cómo dejar de envejecer, el cómo ir parando el envejecimiento de las personas. Evidentemente los ricos pues tienen de todo, pero lo que no pueden es ir en contra del tiempo. Y entonces se están invirtiendo mucho en este sentido. Pero a mí lo que me sorprendió de ese podcast es que decía que no se está logrando solo investigar mucho a nivel de frenar el envejecimiento, para que te quede más claro lo que estoy diciendo, que cuando tengas 90 años te sientas que todavía puedes jugar a fútbol un partido y no cansarte, es decir, estás frenando, sino que en esos descubrimientos se está viendo cómo manipular el código genético y manipular todo el mecanismo celular para que puedas rejuvenecer. Es decir, que llegue un momento que puedas programar y decir, quiero que mis células sean unas células que funcionen como a los 17 años. Tu mente va a ser igual, pero tu cuerpo se va a recomponer, restaurar, va a tener una capacidad mucho mayor, etcétera, etcétera, porque tu cuerpo está funcionando como si tuviera 17 años. Entonces la pregunta típica es, muy bien, ¿y cuándo será eso? Y se habla de tan solo de aquí a 5 o 10 años. O sea que imagínate en 2035 hablando de, bueno, me estoy programando para tener un cuerpo con células de los 25 años. Entonces eso significa que nuestro perfil de vida y nuestra esperanza de vida pues se puede alargar muchísimo. Y se habla con una normalidad de, sí, llegaremos fácilmente a los 150 años. Ahora dices, wow, sí, pero hace 100 años, con 40 años, muchas personas morían. La gripe, cuando llegaba una persona, muchas veces era como una de esas enfermedades que eran mortales en muchos casos, ¿no? La gripe A es una de las, la gripe de España, ¿no? Es una de las enfermedades que más han arrasado Europa, ¿no? Y tú dices, wow, es verdad, el perfil de vida era 40, 50 y ahora vivimos 80 o 90 años y ahora se nos habla de 150. Y entonces esto me llevaba a pensar en reflexionar sobre la vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué se escribirá en el epitafio de tu tumba un día? ¿Qué recordarán cuando tú y yo no estemos? ¿Qué últimas impresiones antes de morir, si ves que se está acercando ese momento, vas a tener en tu corazón? Quizás es una muerte que es prevista por una enfermedad o como Pablo, que finalmente fue sacrificado, y a veces puede ser un accidente de coche o algo inesperado. Pero si no te da tiempo a pensarlo aquí, ¿cuáles serán tus primeros pensamientos cuando llegues al cielo? ¿Qué tipo de vida has tenido? Y me gustaría que reflexionáramos en eso, porque sí, podemos vivir 150 años, pero podemos vivir 150 años o simplemente sobrevivir 150 años. Porque tienes una vida de ratoncito dentro de una rueda, que no va con un propósito a ninguna parte. Pero Pablo era un hombre con una vida transformada para glorificar a Cristo. Y te voy a dar un poco de contexto histórico. Tenemos personas en el siglo I, año aproximadamente 30-35, que han reconocido a Jesucristo como su Salvador y dicen que es el Dios. Pero eso chocaba con un ambiente político que decía en el Imperio Romano, no, el Dios es César, César Augusto, César Agripa, quien fuera. Y uno de los Césares era cualquiera de los Césares que tenía era el Dios. Entonces chocaba con personas que buscaban de otro Dios. También chocaba con el pueblo judío, que siempre decía pues, que estaban esperando al Mesías, pero no reconocieron a Jesús
porque esperaban en Jesús un hombre que los liberara del Imperio Romano. Y es verdad que nos liberó de las cadenas espirituales, pero no de las cadenas políticas al pueblo judío en ese momento. Eso sucederá en la segunda venida. Y entonces, en esa controversia, la Iglesia, los que reconocían a Jesús, empezaron a ser perseguidos, encarcelados, maltratados, obligados a cambiar su fe, sacrificados. En el año 5 aproximadamente, Jesús se dice pues, que nacería el -4. Pues más o menos cuando Jesús tendría 9 años, nació un hombre llamado Pablo. Y nació en una ciudad de Tarso, arriba como el sur de Turquía, por ahí. Y nació pues, con una condición de romano, porque parece que se pagaría pues, una cantidad importante, pero era de familia judía, y él fue creciendo en el conocimiento de la Torá, del Tanaj, de todo el Antiguo Testamento que entendemos, con esas escuelas repetitivas, aprendiendo la palabra, recordándola, llevándola por práctica. Y fue una persona que conocía mucho de la palabra de Dios. Y en ese fervor por Dios, incluso entró en la escuela de fariseos y fue una persona muy rígida en el reconocimiento del cumplimiento de la palabra de Dios. Así que cuando había muchos cristianos que intentaban hablar de te voy a decir algo que suena como muy mal, ¿no? Pero para que te hagas la idea, para ellos era como un hippie, una persona rara, alguien inesperado, nada religioso, como ese tal Jesús, que comía con pecadores y que hacía cosas extrañas, inesperadas, pues decía, no, nosotros tenemos la verdad. Y entonces en ese fervor, él presenció algunas muertes y provocó otras. Imagínate el fervor religioso hasta dónde llegó. Al punto que, por ejemplo, el primer mártir de la historia fue un diácono llamado Esteban, y dicen que Pablo, más o menos ya con unos 25 años, sabiendo qué hacía, decía que depositaban delante de él los mismos judíos pues, el ropaje, las bolsas, todo, y él cuidaba, mientras cogían los judíos piedras para lapidar, para matar a Esteban. Y Pablo consentía en esa muerte. Fue creciendo su conocimiento y su poder y siendo un líder fariseo, que dice en Hechos capítulo 8, versículo 3, que Pablo, también denominado Saulo, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entregado en la cárcel ya significaba pues, que luego seguramente los sacrificaría. Y muchos morirían en este sentido. ¿Cómo continuaría la vida de Pablo? Pues con ese fervor por Dios haciendo daño a su iglesia. Es súper contrario a lo normal. Entonces, imaginad a Pablo pues, yendo a las ciudades, pidiendo cartas. De hecho, una de las principales, que era Damasco, una ciudad muy importante, pidió cartas no al gobernador, sino al sumo sacerdote para poder ir casa por casa, arrestar a los que decían que eran cristianos y llevarlos a cautiverio. Los cristianos se intentaban no decir públicamente que eran cristianos, incluso utilizaban ese símbolo del pez, que era como un acróstico, porque pez en griego es ictus, y es el acróstico de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Y a veces cuando decían el símbolo del pez, o alguien tenía el símbolo del pez, se reconocían entre ellos que eran cristianos, pero el Imperio Romano no entendía ese salvoconducto. Es por eso que ahora, pues en algunos coches se pone un pececito detrás, o algunos pendientes y tal, y es ese símbolo.
pero en verdad era de una iglesia clandestina que buscaba simplemente sobrevivir. Muchos se iban a cuevas, se iban a lugares desérticos. Y Pablo, entrando a Damasco, cuando eso era ya infalible, el poder que iba creciendo y cómo iba aniquilando a la iglesia, Jesús fue al mismo Pablo y se le presentó. Dice que iba con ese fervor y más o menos cuando ya tenía unos 35 años, dice el texto en Hechos capítulo 9 explicando su conversión. Mira si es importante la conversión de Pablo, que hasta en 3 ocasiones Pablo explica su conversión. Ante Agripa, ante el gobernador, en el patio y en esta ocasión. Dice Pablo, Hechos capítulo 9, tan solo voy a leer los 6 primeros versículos. Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino del Señor, la iglesia, dice, este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, imagínate quizás en caballo, como hay algún pintor que era cayendo del caballo, quizás andando, o quizás corriendo, como fuera, o en carruaje, pero iba con toda su energía, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, me encanta esta palabra, porque a veces pensamos que nuestra vida es, ya sé lo que va a pasar el domingo, mañana el lunes, el trabajo, pero repentinamente te cambia la historia. Y Jesús es así. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te has dado cuenta del poder de esa frase? ¿Te has dado cuenta de Jesús lo que está diciéndole a un hombre que persigue a la iglesia? ¿Te has dado cuenta de lo que le está diciendo a tu director o a tu jefe, a tu compañero, a tu profesor, a tu líder, a quien fuera, que no es creyente, cuando se mete contigo o está haciendo burla? ¿Tú sabes lo que está diciendo Jesús? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque en países como China o como en Irán o como hasta en España o en Estados Unidos hay cierta persecución a los cristianos en diferentes niveles o menosprecio o poca honra. Pero Jesús no dice, ¿por qué estás persiguiendo a estos mis hijos? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Y piensa que cuando tú sientes alguna incomodidad que te dicen en contra del Evangelio y en contra de ti por creer en Jesús, no están atacándote a ti, están atacando a Jesús. Y Jesús se siente perseguido contigo. Imagínate qué grado de fidelidad de Dios contigo, que se siente a tu lado y se siente que es el receptor de todo aquello que te pueda incomodar en el nombre del Señor. Dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Que realmente está persiguiendo a los cristianos, pero es Jesús a través de los cristianos, es Jesús a través tuyo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De pronto Pablo ha sido transformado. En un encuentro con Jesús cambió su vida de repente. Quizás tú has nacido en el contexto de una familia cristiana y te has visto que casi siempre has dicho, yo me acuerdo de mi hijo que un día decía que era un ateo y digo, alguien que no cree que Jesús pues, murió por nosotros y dice, pero si todo el mundo lo sabe eso. Es algo natural cuando has nacido en una familia cristiana, pero quizás no has tenido ese encuentro que ha sido una transformación en tu vida que puedas decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Mi conversión no es en ti porque mi familia era cristiana, sino mi conversión es en ti porque yo he tenido un encuentro real contigo. Jacob no vivió de la fe de Isaac o de la fe de Abraham, sino del encuentro que tuvo en Betel con Jesús. Y si no has tenido esa experiencia, te invito a que la provoques, que le digas, Señor, yo te quiero conocer. Hayas conocido a Jesús a nivel familiar y cultural, pero no una experiencia real y propia, o hayas no conocido de Jesús y ahora es la oportunidad. Y fíjate que en ese cambio surge el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué significa del griego? Significa que cuando vas caminando en un sentido, arrepentimiento es que giras 180 grados para ir a caminar en el sentido contrario. Pablo iba matando a los cristianos pensando que servía a Dios y de pronto Jesús, cuando se le revela, cambia 180 grados a nivel personal y comienza a seguir a Jesús y favorecer a los cristianos. ¿Hay ese arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Dios nos ha girado totalmente hasta esa radicalidad? Porque mira lo que hace Pablo, que es la mejor oración que podemos hacer. Dice, ¿qué quieres que yo haga? De pronto entiende, transformada su mente, en que pasa a ser un hombre erudito, con poder, con conocimiento, con reconocimiento del pueblo judío, fariseos, de los mayores fariseos, de familia benjamita y tantos títulos que tenía, y de pronto se encuentra esclavo de Jesús. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en Damasco, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate qué sutil. No le dice todo lo que va a suceder a partir de ahora y mira, pues tendrás esta vida o te casarás o harás aquello, no sé qué, viajarás aquí, este es tu ministerio. No, sino que Dios deja una nube delante para que podamos caminar no por lo que sabemos, sino por en quién creemos. Y tu incertidumbre y mi incertidumbre, la incomodidad de repente de una noticia que es inesperada y que te da una duda del futuro, es maravilloso porque provoca en nosotros una dependencia de Jesús. Lo importante no es hacia dónde vas, lo importante no es hacia a qué llegamos, lo importante es con quién estamos. Estamos con Jesús. Jesús está con nosotros. Y Pablo tuvo una conversión total. ¿Cómo continúa la historia? Pablo entra en Damasco y ya empieza a predicar a las personas al punto que los judíos lo quieren apedrear y tiene que escapar de noche, colgado en una cesta de un muro, de una forma. El gran Pablo, mira cómo ha sido capaz de dejar atrás todo lo que para él era su fortaleza y su confianza. La historia más reciente después de la muerte de la conversión de Pablo es que Dios llama a un hombre, Ananías, para que venga a él, porque Pablo va a quedar ciego durante 3 días. Y Ananías va a orar por él y va a recobrar la vista. Y lo va a bautizar. Y Pablo pues comienza ese pequeño ministerio, pero dice la Escritura que luego en Gálatas dice que se fue a Arabia y que no buscó hablar con los apóstoles, sino que buscó ese tiempo con Dios en Arabia. Se habla de como de 14 años posiblemente, o un tiempo
puede que largo, y hubo un ministerio ahí en Siria, en Cilicia, luego volvió a Tarso, y hubo un momento que sí que se encontró, hubo un viaje a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Pero no fue lo primero que buscó. Lo primero que buscó es profundizar en la relación con Dios. Y el resto de la historia ya seguramente te suena más. De Tarso va a Antioquía, que está cerca, en la costa de Siria, y en Antioquía forma parte de la iglesia. Es reconocido y es una persona de las principales en la iglesia, y hay un momento que envían a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y a Jerusalén para llevar una ofrenda porque hay hambruna en Jerusalén. Entonces llevan esa ofrenda. Entonces luego vuelve y continúa en su iglesia Antioquía. Y después de 10 años en esa iglesia, hay un mover del Espíritu que dice que Pablo y que Bernabé son llamados a las misiones. Y comienza lo que nosotros entendemos y reconocemos como esos viajes misioneros. Entonces Pablo y Bernabé comienzan ese viaje misionero, primer viaje misionero que va a Creta y a Turquía, o Asia Menor, pero actualmente para nosotros Turquía. Luego, después de volver a su iglesia, Dios los envía de nuevo a Pablo, ahora con Silvano o con Silas, va en un segundo viaje misionero y a supervisar las misiones en Turquía, y Dios le hace que vaya también a Grecia y vuelve a su iglesia. Y en un tercer viaje misionero, pues recorre las iglesias de Turquía, de Grecia, y vuelve a su iglesia. Luego hay un llamado en Pablo de ir a Jerusalén. Y en esos viajes misioneros, en muchas ocasiones, ha podido escribir cartas a diferentes iglesias, levantar pastores, establecer lugares, dar de su autoridad en el servicio a las personas. Pero llega un momento que tiene el sentir de subir a Jerusalén. Estamos ya hablando de más o menos el año 54. Y en esa subida a Jerusalén, un profeta llamado Agabo dijo: no, es que no subas a Jerusalén porque te van a apresar. Y él dice: cueste lo que cueste, mi sentir es ir a Jerusalén, y si he de morir por Dios, por Jesús, que muera. Y entonces sube a Jerusalén y es apresado. Y entonces empieza el arresto de Pablo, que va a conllevar un viaje hasta Roma. Hay un naufragio en Malta y luego finalmente llega a Roma. Es encarcelado Pablo con un encarcelamiento que es domiciliario, es decir, tiene una casa y no puede salir de su casa, pero tiene las comodidades de estar en casa. Y entonces ahí puede escribir algunas cartas. Luego es liberado por un tiempo. En ese tiempo de liberación, más o menos estamos hablando del año 64 después de Cristo, se dice pues, que vino a España, se dice que hay diferentes teorías al respecto, a diferentes lugares, y luego de nuevo fue encarcelado Pablo y al final fue decapitado. Decapitado por un emperador, o a la orden de un emperador, que te sonará también en la historia, Nerón, que era un perseguidor férreo de la iglesia. Simplemente te he dado un panorama de su historia, de un niño que empieza a crecer en la cultura judía, que se hace poderoso en la cultura judía y que al final empieza a ser un perseguidor de aquellos que van en contra de esa cultura judía y que reconocen a Jesús como Salvador. Después de esa persecución a los cristianos, se encuentra con Jesús, transforma totalmente su forma de vida y su mensaje, y ahora habla de Jesús a todo el mundo
a cambio de ser buscado, apedreado, y finalmente se congrega en una iglesia en Antioquía, y de esa iglesia Antioquía es enviado a Jerusalén como para llevar esa ofrenda y posteriormente a esos viajes misioneros. Y finalmente es arrestado en Jerusalén y es llevado a Roma, y finalmente, después de esa sucesión de encarcelamientos, finalmente es decapitado. Y déjame, después de ver esta historia, déjame transmitirte 5 claves que podemos extraer de aquí para nuestras vidas. Y simplemente siguiendo el ejemplo de Pablo. La primera es que, y si estás en grupos de vida puedes apuntar, porque lo vamos también a revisar esta semana. La primera es que Pablo es fiel en las diferentes etapas del proceso. Pablo es fiel en las diferentes etapas del proceso. Fue fiel persiguiendo a la iglesia, que no estaba bien. Luego reconoce a Jesús y es fiel diciendo, ¿qué quieres que haga? Dice, ve a Damasco. Va a Damasco. No tiene información. Ananías viene y le hace recuperar la vista. Ha sido ciego. Habla en nombre de Dios. Busca a Dios. Va a una iglesia. Es enviado a Jerusalén. Lleva una ofrenda. Luego vuelve a su iglesia. Es fiel en cada parte del proceso. Estuvimos hace unas semanas comiendo algunas personas, entre los cuales habían personas de esta congregación que tienen un momento de vida diferente al mío y al de Alicia. Y entonces, pues están en ese momento de, bueno, son solteros, no saben dónde acabarán viviendo, si acabarán trabajando de eso, si estudiar más o no, si un día se casarán, si no. Y entonces surgía, después de Navidad, pues decir, bueno, ¿qué te esperas este año? Y un poco transmitían ese sentido de, bueno, en espera porque, claro, igual viene un esposo, una esposa, y entonces cambia el rumbo de las cosas o no, y entonces queda. Y hubo una pregunta muy aguda, porque esto es iglesia y siempre hay mucha sabiduría, y que me hicieron y dijo, ¿y cuál es tu momento? Si ya no estás esperando. Y me dejó sin palabras, y digo, es verdad, es muy buena pregunta. Y digo, ¿cómo respondes a eso? Normalmente las personas que ya lo tienen todo empiezan a contratar programas de ciberseguridad, seguridad para no perder lo que tienes, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el momento? Y digo, y Dios me revelaba, es que la conversación no está bien orientada. Nadie está en espera de nada. Hay quien dice, es que estoy esperando que quizás un día me case, pero Pablo dice, el que esté casado como si no lo estuviera, y el que no esté casado como si lo estuviera. Es decir, lo importante es vivir este momento. Y si estás soltero, da gloria a Dios. Y los que todos hemos estado solteros alguna vez, ¿verdad? Hemos dado gloria a Dios por el tiempo maravilloso que Dios nos ha dado la oportunidad de movernos con libertad, pues para hacer un viaje misionero, para ir, para venir, para honrar, para ofrendar, y tienes esa libertad de vivir tu juventud o tu adultez para Dios exclusivamente. Que hasta Pablo llega a decir, si es posible, mejor no te cases. Por tanto, ya has llegado a la meta. No, es que no sé si este trabajo, no te preocupes, cuando tengas un trabajo estable, igual un día vas a trabajar y hacen un recorte de empresa y de pronto estás en el paro. No hay nada seguro, pero Jesús es seguro. Y por tanto, no es que estemos en camino hacia algo, sino que vivimos en algo, en alguien que es Jesús. Recuerdo que había, cuando yo estudiaba, una biblioteca de psicología aquí en Pedralbes, y a veces iba a estudiar y tenía una estructura como circular, y era súper interesante. Le llamábamos el ovni, ¿sí?
Y entonces ibas caminando por el pasillo, ibas viendo libros y de pronto veías la salida de la escalera que te permitía subir o bajar por las escaleras, y si seguías circulando, seguías para ti en línea recta y de pronto volvías a esas escaleras. Y Dios me recordaba ese aspecto porque cuando nosotros queremos pasar de una etapa del proceso a otra, tenemos que superar áreas. A veces cuando dabas la vuelta, si dejabas atrás la escalera, te quedabas en la misma planta. ¿Y no te ha sucedido que puede que ahora estés viviendo el que de pronto te sientes en un momento igual que el de hace 2 años, hace 4 años, o con una relación sentimental que se están repitiendo los patrones que viviste hace 5 años, o hace 7 años, o hace 1 año, o que tu vida espiritual pues parece que entra en un bucle aburrido o lo que fuera, y parece que estás como hace 1 año, como hace 5 años, ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una asignatura pendiente que no se ha superado. Hay personas incluso que dicen, pues necesito un cambio de iglesia. Y se cambian y luego al final se encuentran en el mismo estado. Porque realmente el camino del Señor no es que hagamos cosas, sino que quiere transformar nuestro corazón. Y por tanto, cuando digo que Pablo es fiel en las diferentes etapas del proceso soy fiel para reconocer que ya he llegado a la meta. Tengo a Jesús y lo tengo todo. Pero ¿hay algo, Señor, que pueda mejorar para seguir creciendo en ti? Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Ahora ves a Damasco y a seguir. Una segunda es que Pablo es radical. Por ejemplo, cuando sube a Jerusalén, dice, a riesgo de ser muerto, dice, entonces Pablo, dice, la gente es que lloraba, decía Pablo, que te van a apresar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hechos capítulo 21. Así que Pablo muestra una radicalidad en el Evangelio. Y esto nos habla a nosotros de que todo ser humano debe luchar por algo superior a su propia humanidad. No solo estamos aquí para vivir nuestra historia, sino hay una historia mayor y nosotros somos una pieza en medio de esa historia, delante del Señor. Un tercer punto es que Pablo es conocedor de Dios. ¿En qué grado tú eres conocedora o conocedor de Dios? Ahora hay una época maravillosa que esta sociedad está queriendo conocer más de Dios. El otro día, me encantan las librerías, fui a la Casa del Libro y es sorprendente. Antes todo era autoayuda, algo de magia, y tenías que preguntar por la sección de religión para encontrar algo, alguna Biblia. Ahora te ponen una mesa de autoayuda y tal, y otra mesa que yo alucinaba esta semana pasada. De Biblias, de versiones, la Biblia de la Reforma, Jesús, el profeta, Jesús, el no sé qué, el nuevo camino. Incluso había un evangelio de Mateo, pintado precioso, con las páginas ahí casi aterciopeladas, con dibujos, y lo ponían como el mejor libro con las mejores metáforas jamás inventadas. Y era un evangelio de Mateo. Luego fui a la caja y me di cuenta que sabes que hay diferentes cajas en estas librerías que son por secciones, y en la caja detrás tenían, como ponen siempre los bestsellers, pues arriba del todo el Evangelio de Mateo. Y digo, eso es porque la gente tiene la sed de comprar y de leer de Dios. Porque la gente quiere ser más conocedora de Dios. Es un buen momento. El otro día el viernes pasado, quedé con Joanán en el Corte Inglés, en la 9ª planta, en esa cafetería, y teníamos una reunión para organizarnos para este año y tal. Y
Y yo llegué un poquito antes porque él, por el tráfico y tal, pues se retrasaba un poquito y me cogí esos lugares que tienen la ventana y ves todo el paisaje de Barcelona, que es súper inspirador, y me puse allí y me senté, saqué mi diario, saqué mi Biblia y estaba ahí. Y es curioso porque me acuerdo que escribí en ese momento en el diario, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Ahora, en este momento de la historia no tengo alumnos, ahora tampoco tengo médicos, ahora no sé a quién predicar. Y digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero transmitir tu evangelio. Y ahí quedó. Quedó que a los 2 minutos llega una pareja, y una pareja de extranjeros que me dicen en inglés si se pueden sentar en mi mesa. Y digo, pues vale, ¿no? Digo, estos extranjeros. Y digo, bueno, estoy esperando un amigo. Bueno, fue en inglés así, el mío macarrónico, el suyo bueno. Y digo, estoy esperando un amigo. Y dice, no, para estar un rato, tomar algo y ver las vistas porque está todo muy lleno. Y digo, sí, quedaron, no es problema. Se fue el chico a coger algo de comida, yo estaba ahí la chica, yo con mi Biblia y a mi rollo, e intentando mantener distancia a pesar de que la tenía a 80 centímetros. Y luego llega el chico, y yo, que a mí me gusta enseñar Barcelona y tal, yo veía y tenía ganas de decirle, mira, aquello es Montjuïc, aquello no sé qué y tal. Pero digo, Señor, si ellos quieren que pregunten, no quiero, porque es su momento, ¿no? Y de pronto el chico se gira, me mira y dice, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, sí. Y dice, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello? Entonces empezamos a entablar una conversación. Resulta que él era, más o menos tendría unos 30 años, de Macedonia, y con su mujer, sí, con su esposa. Y decía, pues eso, ¿no? Que Barcelona era más grande que la población de su país, que solo eran 2 millones de personas. Y estuvimos ahí conversando y hubo un momento que me preguntó si había viajado mucho yo, y digo, sí, digo, precisamente ahora, si Dios quiere, me voy a Israel en unas semanas. ¿Y por qué vas a Israel? Y digo, bueno, porque quiero conocer más de Jesús. Y digo, soy pastor evangélico. Y dice, ¿qué diferencia hay entre pastor evangélico, o sea, evangélicos y católicos? Y yo siempre evito esa respuesta de Martín Lutero, la Virgen María, yo ahí no me meto. Y digo, mira, yo era ateo y me pasó esto. Y si vienes a mi iglesia, vas a cualquiera y le dices, ¿cómo conociste a Jesús? Es una experiencia con Dios. Entonces él dice, yo soy de iglesia ortodoxa. Y dices, ¿sabes? Yo he tenido experiencias con Dios. Y he visto Dios moverse como a una prima mía, pues no podía tener hijos, y cómo se oró y pudo tener hijos. Yo le conté también del milagro que ha sucedido en mí recientemente, y le brillaban los ojos y me preguntaba más sobre ese Jesús. Incluso digo, mira, hace 10 minutos yo he tenido una palabra para vosotros, que vais a tener un hijo que se llama Samuel, y ahora me estás hablando de tu prima que no podía tener hijos y que han tenido un hijo. Y se quedó y dice, gracias. Es tan bonito ver a alguien con hambre de conocer a Jesús. Y mira Pablo lo que dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Dice, porque me ha sido revelado su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ese conocimiento de Jesús. Y lo único que va a transformar tu vida y el único pasaje que te va a servir cuando llegues al cielo y estés arrodillado delante de la presencia de Dios es cómo le has conocido. Porque incluso dice, sí, muchos liberaron demonios, muchos dieron de comer, muchos hicieron milagros, pero no me conocisteis. Pero qué bueno cuando conocemos a Jesús. Y como pastor a veces me duele ver personas que estaban en la iglesia, ahora no están. Y como pastor me gozo de ver personas que siguen creciendo en Dios y que tienen una fe y un deseo renovado de seguir creciendo en Dios, en su iglesia, en su ministerio. Pero Dios siempre me dice, mira que en la iglesia esté siempre yo.
aunque seamos dos. Siempre Él. El secreto está en lo secreto, en lo privado de esa relación con Dios. Y te dejo un par más. La cuarta. Vemos en la historia de Pablo que Pablo invierte en personas. Tu mayor herencia no será un piso. Tu mayor herencia es en quién te has duplicado, en quién has duplicado tu fe o tu ministerio o tus dones. Pablo trabajaba con Timoteo, con Tito, con Epafras, con Priscila, con Aquila, con Tíquico. Porque entendía que la iglesia no es una institución. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una organización. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un organismo. Y nos necesitamos el riñón, el hígado, el estómago, el esófago, los pulmones. Y si una parte del cuerpo se daña, todo el cuerpo sufre. Y por eso Pablo entiende que es parte y que tiene que fomentar la iglesia. Por eso en 1 Corintios llega a decir, no os canséis de hacer el bien, porque no es en vano lo que hacéis. O incluso dice en otro texto, haz bien a todos, sobre todo a los de la iglesia, porque son la luz que transmiten de Jesús. Y aquí tenemos tantas personas entregadas al amor de Dios y al amor a su esposa, que es la iglesia. Porque no te olvides de esto, es imposible amar a Dios si no amas a su esposa. Van juntos. Y es tan maravilloso ver con el amor que tratáis a las personas y que servís al reino de Dios. Y por último, Pablo priorizaba lo importante. A Dios, a su iglesia y a su reino. Fíjate que a veces le tocó ir a Jerusalén y llevar una ofrenda, luego esperarse, luego fue la iglesia que lo envió. Él podía tener muchos deseos personales, pero siempre fue priorizando al reino, a su iglesia y a Dios. Hay una frase de Stephen Covey, que falleció hace unos años, cristiano en alguna manera, que decía algo tan sencillo como lo siguiente: lo más importante de la vida es que lo más importante sea lo más importante. Lo más importante de la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y a veces decimos, sí, Dios para mí es lo primero, pero... Sí, para mí la familia, pero... Y se ve en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tu entrega, en tu presencia, qué es para ti y para mí lo más importante. Y Pablo, cuando acaba su carrera, que yo decía el epitafio, ¿cómo sería tu reconocimiento de los últimos momentos? Él llegó a decir en 2 Corintios 4, 7, 8, cuando ya estaba esperando a ser sacrificado, llegó a decir, he peleado la buena batalla. Él viendo su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de vida, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tengo 5 preguntas para ti. Y la primera es, ¿estás siendo fiel en esa etapa del proceso que estás viviendo ahora? Te voy a dejar 10 segunditos para que lo pienses. Es como así muy de golpe, pero igual está en un momento que rápido lo tienes claro. Si no, la apuntas y en casa ya vas a tu diario. A veces responde en 2 minutos el Señor. 2, segunda pregunta. ¿Cómo podrías aumentar al menos un poco en tu radicalidad con Dios? Yo hace unas semanas sentí de escribir razones de por qué es bueno ir a la iglesia. Y salía ahí un texto de 12 razones por qué es bueno ir a la iglesia. Y siempre es como, puede ser cómodo o incómodo, pero... Y
Y cuando uno se da cuenta simplemente la primera para adorar a Dios porque se le reconoce, y luego las otras son beneficios, me ayuda espiritualmente con el mundo de Satanás y me protege, me da convicción, me da soltura, desarrollo mis dones, tantas cosas, ¿no? Y una de las cosas de simplemente añadir radicalidad este año que empieza es decir, Señor, voy a estar siempre en tu iglesia. 3. Bueno, quizás no te da mucho tiempo para pensarlo. ¿Cómo podrías aumentar un poco en tu radicalidad con Dios? Vamos a dejar la anterior y os dejo 15 segundillos. ¿Cómo se me ha ido el tiempo, no? Wow. 3. ¿En qué forma vas a crecer en el conocimiento de Cristo? De pronto te has previsto pues leer más de la Biblia, tener una libreta de oración. Una persona de la iglesia me dijo que ha empezado a memorizar la palabra a través de los salmos. 4. ¿En quién puedes invertir? Y 5, ¿en qué forma, tiempo, dinero, capacidades vas a mostrar que Dios, su iglesia y su reino es lo más importante para ti? El otro día vi un fragmento de la película Elizabeth, de la reina Isabel I de Inglaterra, y hubo una frase que le dijo su mayor consejero que me llamó la atención y decía, Su Majestad, debéis ser capaz de rozar lo divino aquí en la tierra. Ella fue una propulsora de todo el protestantismo en Inglaterra. Pero lo bajo a tu realidad y a la mía. Tenemos que ser capaces de rozar lo divino aquí en la tierra. Y simplemente os dejo el ánimo de ansiar y trabajar por una vida transformada para glorificar a Cristo.